¿Alguna vez te has preguntado qué serías capaz de hacer si perdieras la vista hoy mismo? Si de repente toda tu vida se transformara en oscuridad completa, sin esperanza de cura, sin posibilidad de trabajo, dependiendo de la compasión de extraños para sobrevivir? Bueno, existe un hombre en la historia que vivió exactamente esa realidad durante años. Su nombre era Bartimeo, y él no era simplemente otro mendigo más en las calles polvorientas de Jericó. Era conocido por todos en la ciudad, no por su riqueza, no por su posición social, sino por su persistencia incansable en gritar pidiendo misericordia. Imagina la escena. Todos los días, Bartimeo se posicionaba estratégicamente al borde del camino principal que llevaba a Jericó, envuelto en trapos sucios, extendiendo sus manos callosas hacia cualquier persona que pasara. Su voz ronca resonaba entre las piedras. «Tengan piedad de mí. Por favor, solo unas monedas». Pero había algo diferente en Bartimeo que la mayoría de las personas no percibía. Mientras otros mendigos simplemente aceptaban su condición como destino final, él mantenía una llama encendida en el corazón, la esperanza de que un día, de alguna manera, su vida podría cambiar completamente. Y entonces llegó ese día. El día en que un simple grito transformaría no solo su visión física, sino su destino eterno. El día en que descubriría que a veces, un único momento de coraje puede valer más que toda una vida de conformismo. Esta es la historia extraordinaria de cómo un hombre ciego recuperó mucho más que la vista. Esta es la historia de Bartimeo y el poder sobrenatural de nunca rendirse. Para entender la magnitud de lo que le pasó a Bartimeo, necesitamos sumergirnos en la realidad brutal que enfrentaba todos los días. Estamos hablando del siglo I, en una sociedad donde no existía seguro social, no había programas de asistencia para discapacitados, no existía inclusión ni accesibilidad. Si nacías ciego o perdías la vista, automáticamente te convertías en una carga para tu familia y para la sociedad. Bartimeo no era simplemente ciego, era hijo de Timeo, lo que significa que probablemente venía de una familia común, tal vez hasta de comerciantes, pero que ahora estaba completamente dependiente de la caridad ajena. Jericó era una ciudad estratégica, un punto de paso obligatorio para quien viajaba entre Jerusalén y otras regiones. Era movimentada, llena de comerciantes, peregrinos y viajeros. Pero para Bartimeo, todo ese movimiento significaba solo una cosa: más oportunidades de mendigar, más personas a las cuales suplicar por algunas monedas. Imagina despertar todos los días sabiendo que tu única opción de supervivencia es arrastrarte hasta el borde del camino, sentarte en el polvo caliente del desierto y pasar horas gritando pidiendo ayuda. Imagina la humillación constante, las personas desviando la mirada, otras empujándote a un lado como si fueras un obstáculo en el camino. Pero lo más devastador de todo no era ni la pobreza, ni el hambre, ni la incomodidad física. Era la sensación de que tu vida no tenía propósito, de que eras invisible para Dios y para el mundo. Era vivir cada día con la certeza absoluta de que mañana sería exactamente igual a hoy, y que no había absolutamente nada que pudieras hacer para cambiar esa realidad. Bartimeo cargaba ese dolor durante años. Sus sueños habían muerto hacía mucho tiempo. Su dignidad había sido enterrada debajo de capas y capas de rechazo y desprecio social. Estaba completamente sin esperanza, o al menos, eso es lo que todos pensaban. Y entonces, en un día que parecía absolutamente común, algo extraordinario comenzó a suceder en las calles de Jericó. Bartimeo estaba en su posición habitual, sentado al lado del camino, cuando comenzó a escuchar un ruido diferente. No era el sonido normal de comerciantes o viajeros. Era el sonido de una multitud aproximándose. Primero fueron pasos apresurados, después voces animadas conversando unas con otras. Bartimeo podía sentir la energía en el aire cambiando completamente. Había una expectativa, una emoción que él no conseguía identificar. Las personas estaban literalmente corriendo hacia la ciudad. ¿Qué está pasando? Bartimeo debe haberse preguntado. Y entonces hizo lo que hacía siempre cuando quería descubrir algo.
Gritó a los transeúntes: «Oigan, ¿qué es toda esta conmoción? ¿Hacia dónde están corriendo así?». Y ahí vino la respuesta que cambiaría su vida para siempre. «Es Jesús de Nazaret. Está pasando por aquí». Para por un segundo, imagina el impacto de esa información en la mente de Bartimeo. Él había escuchado hablar de ese Jesús. Todo el mundo había escuchado. Las historias se extendían como fuego. El hombre que transformaba agua en vino, que alimentaba multitudes con solo unos panes, que sanaba paralíticos con una simple palabra. Más importante aún, Bartimeo había escuchado que ese Jesús abría los ojos de los ciegos. En ese momento, algo que había estado dormido en el corazón de Bartimeo durante años comenzó a despertar. Era más que esperanza. Era una convicción absoluta de que su oportunidad única, tal vez la única que tendría en toda su vida, estaba literalmente caminando en su dirección. Necesitas entender, Jesús no pasaba por Jericó todos los días. Él estaba de paso, probablemente en uno de sus últimos viajes antes de la crucifixión. Si Bartimeo perdía ese momento, si dejaba pasar a Jesús sin hacer nada, esa oportunidad jamás volvería. Era ahora o nunca. Era ese momento exacto o una vida entera de arrepentimiento. Y es exactamente así como las oportunidades transformadoras aparecen en nuestras vidas también. Raramente anunciadas, siempre urgentes, y casi siempre exigiendo que abandonemos nuestra zona de confort para agarrarlas. Y aquí es donde la historia de Bartimeo se vuelve absolutamente poderosa y reveladora para nuestras propias vidas. Porque lo que pasó después no fue lo que esperarías de una historia de milagros. Bartimeo escuchó que Jesús estaba pasando, y su corazón se llenó de una fe desesperada. Entonces hizo lo único que sabía hacer. Gritó con todas sus fuerzas: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Pero aquí está el detalle que la mayoría de la gente pasa por alto. La multitud inmediatamente trató de callarlo. «Cállate, no molestes al maestro. Él tiene cosas más importantes que hacer». ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando? Las mismas personas que estaban siguiendo a Jesús, que supuestamente creían en su poder y su amor, fueron las primeras en intentar silenciar el clamor desesperado de un hombre ciego. Es increíble cómo funciona esto, ¿verdad? Cuando tú estás en tu momento de mayor necesidad, cuando finalmente encuentras el valor para gritar por ayuda, para pedir lo que realmente necesitas, siempre aparecen voces diciéndote que te calles. No es el momento adecuado. No eres lo suficientemente importante. Hay personas más importantes que tú. Pero aquí está la lección más poderosa de toda esta historia. Bartimeo no se calló. La Biblia dice textualmente: «Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí». ¿Escuchaste eso? Gritaba mucho más. Mientras más le decían que se callara, más fuerte gritaba. Mientras más le decían que no era importante, más insistía en que su necesidad era urgente. Bartimeo entendió algo que muchos de nosotros nunca entendemos: que hay momentos en la vida donde tienes que elegir entre la aprobación de la multitud y tu milagro personal. No puedes tener ambos. La multitud quería silencio, orden, que todo siguiera como siempre, pero Bartimeo quería transformación, y entendió que si cedía a la presión social, si se callaba para no molestar, perdería la única oportunidad que tendría en su vida de cambiar su destino. Esto es exactamente lo que pasa contigo cuando tienes un sueño, una meta, una necesidad desesperada de cambio. Siempre van a aparecer voces diciéndote que no insistas, que no hagas ruido, que te conformes con tu situación actual. Pero la diferencia entre los que se quedan donde están y los que experimentan milagros está exactamente aquí, en su capacidad de gritar más fuerte cuando les dicen que se callen. Y entonces sucedió algo que dejó a toda la multitud completamente sin palabras. Jesús, que supuestamente tenía cosas más importantes que hacer, se detuvo en seco. La Biblia nos dice que Jesús escuchó exactamente lo que la multitud no quería que escuchara: el grito desesperado de Bartimeo.
y no solo lo escuchó, respondió a él. Llámenlo, dijo Jesús, que venga aquí. ¿Puedes imaginar el cambio radical que sucedió en ese momento? Las mismas personas que segundos antes le estaban diciendo que se callara, ahora corrían hacia él diciendo, «Levántate, te está llamando, ven rápido». Pero aquí está el detalle más hermoso de toda la historia. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús lo estaba llamando, hizo algo extraordinario. La Biblia dice que, arrojando su manto, se levantó de un salto y vino a Jesús. Ese manto no era solo una prenda de vestir, era literalmente todo lo que Bartimeo poseía en el mundo. Era su cama por las noches, su protección del frío, y más importante aún, era su herramienta de trabajo. Los mendigos extendían sus mantos para que la gente pusiera las monedas. Al arrojar su manto, Bartimeo estaba declarando algo poderoso. No voy a necesitar esto nunca más. Mi vida de mendigo terminó hoy. Estoy caminando hacia una nueva realidad. Y entonces vino el encuentro cara a cara. Jesús le hizo una pregunta que cambió todo. ¿Qué quieres que haga por ti? Bartimeo pudo haber pedido cualquier cosa, dinero, comida, una casa, trabajo, pero él sabía exactamente lo que necesitaba. Maestro, que recobre la vista. Y en ese momento, Jesús pronunció las palabras que transformaron no solo los ojos de Bartimeo, sino su destino completo. Vete, tu fe te ha salvado. Inmediatamente Bartimeo recuperó la vista. Pero aquí está lo increíble. Él no se fue. La Biblia dice que al instante recobró la vista y le seguía en el camino. ¿Te das cuenta de lo que pasó? Bartimeo no solo recuperó su visión física, recuperó su propósito, su dignidad, su identidad. De ser un mendigo sin esperanza al borde del camino, se convirtió en un seguidor de Jesús, caminando junto al Salvador del mundo. Él no pidió solo un milagro, recibió una transformación completa. No solo cambió su condición, cambió su destino eterno. Y esa es la diferencia entre pedir por necesidad y pedir por fe. La necesidad te da lo que te falta, pero la fe te da mucho más de lo que jamás soñaste pedir. Ahora viene la pregunta más importante de todo este mensaje. ¿Cuál es tu ceguera personal? ¿Qué es eso que te tiene sentado al borde del camino de la vida, sintiéndote invisible, sin propósito, dependiendo de las migajas de otros? Tal vez tu ceguera sea una adicción que no has podido vencer. Tal vez sea un matrimonio roto que parece imposible de restaurar. Quizás sea una deuda que te tiene ahogado financieramente, o una enfermedad que los médicos dicen que no tiene cura. Tal vez sea la sensación de que tus sueños murieron hace mucho tiempo, y ya es demasiado tarde para empezar de nuevo. Pero aquí está la verdad que Bartimeo nos enseña. No importa cuánto tiempo hayas estado en esa condición, no importa cuántas veces te hayan dicho que te conformes, no importa cuán imposible parezca tu situación, siempre existe la posibilidad de que tu vida cambie completamente en un solo momento. La historia de Bartimeo nos enseña 3 principios poderosos que puedes aplicar ahora mismo. Primero, reconoce tu momento. Jesús está pasando por tu vida ahora mismo a través de este mensaje. Esta no es casualidad. No es coincidencia que estés escuchando esto hoy. Es tu oportunidad de gritar por tu milagro. Segundo, no dejes que otros te silencien. Van a aparecer voces, tal vez incluso de personas cercanas a ti, diciéndote que no insistas, que te conformes, que así son las cosas. Pero como Bartimeo, tienes que gritar aún más fuerte cuando te digan que te calles.